Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. Junio siempre ha sido mi mes favorito por dos razones. Uno, porque es mi cumpleaños, 18 de junio, para que no se les olviden. Y dos, porque también es el Día del Padre. Un día que a mí, a lo largo como de estos últimos años, me ha generado un poco de problema. Me ha confrontado conmigo misma. Y por eso hoy tengo una invitada que ustedes no saben. Cuando ella me escribió, y que el día que lancé el primer podcast, el primer episodio, cuando ella me escribió, yo sentí que era... O sea, como un mensaje que alguien me decía, no estás sola en este mundo. Porque mi papá se murió hace ya unos 14 años, va a cumplir ahorita en octubre. Y desde que se murió yo nunca había encontrado o nunca la vida me había cruzado con una persona, con una mujer, porque sí me cruzó una vez con un hombre, pero no con una mujer que también se le hubiera suicidado el papá. Y a propósito de esta fecha, que como les decía, para mí es tan... tiene tantas cositas que aún estoy resolviendo. Traje hoy a Mariana Penagos, quien es mi invitada y que nos va a contar la historia de Andrés, y por supuesto yo quiero conocer la historia de ella porque aún me parece increíble, porque sé que hay muchas personas, pero me parece increíble poder haber encontrado a alguien tan cerca y que sin saberlo desde el primer momento en que la conocí nos hubiéramos conectado tanto y que haya sido por esta razón especial. Así que Mari, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación a este podcast. Ay, Caro, no, mil gracias por esta invitación. Como lo hablábamos en algún momento, yo creo que esto fue una conexión desde el primer momento, sin conocer como la historia de cada una, hubo química desde el principio y ya después irnos encontrando en el camino y poder compartir esas historias, creo que es demasiado valioso. Me pasa lo mismo que a ti, nunca había conocido como a nadie, como de mi generación o alguien similar como que hubiera vivido una historia similar y como que se abriera a hablar del tema, porque yo también siento que, como lo decías en ese primer podcast, es un tema que tiene demasiado tabú y que yo creo que es un tabú que hay que ir como soltando, porque definitivamente pues son cosas que pasan y que hay que aprender a vivir con ellas y que sea el motivo por el que haya sido, pues creo que finalmente pues como que se puede hablar del tema, se puede hablar abiertamente, no tiene un tabú adicional, más que el duelo pues y como lo difícil de la situación creo que lo hace difícil, sea cual sea la forma pues como en que haya sido, pero creo que el tema no es como la forma, sino también pues como el duelo pues y el tema de perder a un papá, que yo creo que para cualquier persona es dura, bajo cualquier Total. circunstancia, más como mujeres, que yo creo que uno como mujer ve, pues sí lo han dicho siempre, como que uno como hijo, el género opuesto tiene como una atracción diferente, pues yo creo que mi papá para mí fue toda la vida como mi héroe, mi todo, entonces creo que para uno como mujer es más difícil. Pues mamá es Sí, mamá, pero yo creo que y la por conexión eso, con el o sea, papá también es algo muy diferente. total, yo siempre digo eso, para mí mi mamá es lo máximo y se encargó de mí completamente y se lo agradezco y todo, pero esa conexión que uno tiene con el papá es una vaina indescriptible, o sea que yo ni siquiera sé cómo se puede Total. describir, y lo bueno es que no está uno solo, o sea que es como siempre he dicho, no está uno solo y uno siente que hay otras personas que les pasa igual, y que esta es la idea, por ejemplo, de este podcast, y es sentirnos identificados. Entonces, Mari, quiero que comencemos contándonos la historia de quién fue Andrés Penagos. Total, no, yo creo que pues los que me oigan y me conocen y conocieron a mi papá, creo que lo tienen demasiado claro, o sea, yo siempre dije como que parte de vivir el duelo, a mí me lo hizo fácil saber que tuve un papá, los 16 años que lo tuve, un papá completamente presente, o sea, mi papá fue el papá más dedicado, más presente, o sea, sus hijas estaban por encima de todo, yo tengo una hermana mayor, Ok. un año mayor, Susana. Somos dos mujeres, pues, y mi mamá. Estaban casados, pues, normal, o sea, siempre fue como una familia tradicional. Y yo creo que mi papá, o sea, nunca le faltó absolutamente nada como esposo, como papá. Es más, una vez y todo, pues hay una anécdota muy charra porque yo le preguntaba a mi papá, o sea, él se desvivía por mi hermana y por mí, o sea, yo le preguntaba al de la oficina, al que le hacía vueltas en la oficina, yo, Fernando, ¿me puedes recoger? Que no sé qué, y me decía, no, pues si no la recojo, usted sabe lo que siente su papá por ustedes, o sea, mi papá movía cielo, mar y tierra por Susana y por mí.
Y una vez así todo le pregunté, yo le dije, papi, ¿tú quieres más a mi mamá o a Susana y a mí? Y me dijo, a tu mamá, yo fui primero esposo que papá. Yo, papi, pero ¿cómo vas a querer más a mi mamá? O sea, tú nos hiciste a Susana y a mí. Y me decía, no, yo fui primero esposo que papá. Entonces, si yo sentía el amor que yo sentía por él y pues sentía como lo correspondido que era, yo digo, o sea, por mi mamá se desvivía. Se desvivía, o sea, era el papá más lindo del mundo, más presente. Esto fue un 28 de marzo del 2008. Estábamos en el colegio, mi hermana y yo estaba en 10º, mi hermana estaba en 11. Y la verdad fue completamente inesperado, pues mi papá nunca fue una persona depresiva, nunca, pues que a diferencia como cuando veía tu podcast, Total. Yo decía, lo de mi papá, o sea, creo que pues porque de pronto uno como hijo le ocultan cosas, pero fue completamente sorpresa para mi mamá, para nosotros. Mi papá nunca había tenido una depresión, nunca nada, o sea, siempre había sido una persona muy callada y muy prudente, o sea, el más prudente, él no hablaba de nadie, no hablaba de nada, que creo que eso también fue parte como lo que fue acumulando y lo llevó pues como a la decisión que lo llevó. Pero nunca fue pues como algo que no lo esperáramos, pues como porque hubiera una historia detrás o algo, no, fue algo completamente inesperado, pues por lo que como que inferimos y pues construimos a raíz de las cosas. Fue como una situación puntual, pues como que lo llevó a eso, un momento de desesperación, un momento de bloqueo, que yo también decía, como que yo después me puse a leer mucho el tema y yo decía, es que finalmente el instinto de supervivencia, si hay una persona en los 5 sentidos, no permite que eso pase nunca en la vida, o sea, hay un bloqueo mental que simplemente hace que eso pase y que no hay culpables, no hay nada, porque claro, ahí empiezan a salir los culpables, que yo no le contesté el teléfono ese día, un primo, que no sé qué, y yo decía, realmente acá no hay culpa de nadie, o sea, eso iba a pasar, tenía que pasar, no, pues, o sea, obviamente no era la forma en que hubiéramos querido que pasara todo, pero simplemente pasó y como que dijimos, bueno, o sea, esto hay que asumirlo. Yo al principio cuando me dieron la noticia estaba en el colegio. Yo salí para el colegio y yo esa noche vi que mi papá no había dormido en la casa. Pues yo ahí mismo no asumí que él no había dormido, sino que vi la cama el pedazo de la cama del tendido. Pero no era raro que mi papá saliera muy temprano a trabajar. O sea, mi papá a las 6 de la mañana perfectamente podía estar en la oficina, así fuera, filando clipsitos, como le decían los amigos, que él se iba a filar clipsitos porque era así, era un orden y una cosa. Entonces yo esa noche, yo me levanté para el colegio, vi su pedazo de cama tendida, pero no me extrañó, pues yo dije, bueno, de pronto se fue a trabajar, pues no, uno como que no piensa nada malo. Sí, es lo Mi último mamá que se nos le llevó al pasa a uno por colegio. la cabeza. Mi mamá nos llevó al colegio, ella obviamente sí, ya sabiendo más cosas, pues ella todavía no sabía qué había pasado, pero sí sabía que mi papá no había llegado. Mi mamá nos llevó al colegio, se quedó en una reunión porque era la más presente del mundo, o sea, ella estaba metida en cuanto comité, cuánta cosa del colegio había. Mi mamá se quedó en una reunión en el colegio y ahí fue que le avisaron. Uno de los trabajadores de la oficina llegó a la oficina y lo encontró pues como en la oficina, entonces ahí ya fue como que le avisaron a mi mamá. Afortunadamente pues estábamos en el colegio, entonces la psicóloga pues alcanzó como a irnos a sacar del salón, a explicarnos un poquito, pero yo siento como que ese momento es como un bloqueo total, o sea, yo al principio pensé que estaba desaparecido, después pensé que lo habían matado, o sea, yo como que uno primero piensa todo, menos pues como antes la realidad, pero entonces ahí como que yo no entendía nada, yo pensaba como todo, pero como que no quería, es primero como una negación, yo creo. Pero mi mamá pues ahí mismo como que, o afortunadamente estábamos pues como las 3, ahí mismo mi mamá nos cogió, ya como que la gente se encargó, mi mamá afortunadamente no tuvo pues como que hacer muchas cosas como de vueltas y eso, sino que ahí mismo aparecen 80.000 manos, amigas, tías, hermanas, que fueron, hicieron todas las vueltas que hay que hacer con fiscalía, con todo, y mi mamá pues se quedó desde ese primer instante, o sea, no nos separamos ni un solo segundo. Entonces ahí ya como para la casa, entonces claro, yo sí me acuerdo que fui al salón como por las cosas, a coger mi morral y mis cosas, pero claro, ya he hecho un mar de lágrimas y como que mis amigas no entendían, Mariana porque estaba entrando al salón a coger los morrales, pero pues muerta, o sea, en un llanto horrible. Entonces bueno, eso fue, yo ahí la verdad tengo partes medio borradas. Sí. Ya ahí como que ya para la casa, pues como, sí, uno es el momento puntual, uno ahí como que, la verdad yo siento que uno elimina cosas que es mejor ni acordarse. Porque son momentos total, pues, que se vuelven demasiado, exacto, se vuelven demasiado dolorosas, entonces uno es como que las elimina, uno sabe que están por allá guardadas en el baúl de los recuerdos, pero no es consciente de ellas. Total. Entonces, bueno, ahí ya como que mi mamá pues siempre fue, mi hermana es muy callada, mi hermana es muy del estilo como de mi papá, más callada, mi mamá y yo supremamente sociables, nos encanta la gente, entonces claro, en un momento la casa estaba llena de amigas, de no sé qué, todo el mundo muy presente, pero mi mamá así como que esos primeros días, sí, un día nos sentó y como que nos dijo, vean, esto, mientras tanto vamos a estar muy acompañadas, vamos a estar rodeadas de gente, todo, pero esto va a ser pasajero, o sea,
finalmente la gente tiene que seguir su vida y nosotros tenemos que seguir la de nosotros, o sea, o la seguimos nosotros o no la sigue nadie por nosotros, es nuestra elección, si quedarnos como sufriendo o si simplemente aprender a vivir con esto, pues que finalmente no hay vuelta atrás. Entonces yo creo que eso fue como una de las cosas como que a mí más me marcó y que mi mamá nos dijo, o sea, vamos para adelante. Yo tengo 2 hijas y ella hoy en día es una de las que dice, o sea, mi motor y lo que hacía que yo me levantara todos los días era saber que tenía que sacar 2 hijas adelante en plena adolescencia, o sea, yo de 16, mi hermana de 17, en una adolescencia, afortunadamente éramos una adolescencia no tan compleja, unas no adolescentes tranquilas. Pero yo creo que igual no deja de ser duro, pues, y pues para una mamá, o sea, yo miro a mi mamá y yo le digo, o sea, es una tesa, la veo con toda la admiración del mundo, pues pucha, es que uno quedar con 2 hijas y de la noche a la mañana, listo, esta es mi responsabilidad, me las tiro al hombro y sigo con esto, o sea, es admirable. Total. Mi mamá sí lo hizo, o sea, ya no dependió de nadie, ella dijo, bienvenidas las ayudas, bienvenido lo que sea, pero también, o sea, si no hay ayudas y si no hay nada más, yo soy capaz con estas 2 niñas. Y ella siempre pues como que no lo recalcó. Y me acuerdo, por ejemplo, pues como que una de las cosas como en todo ese tema, pues como entierros, no sé qué, pues eso es uno como con la cabeza embombada. Total. Pero yo ahí como que pensaba en 2 cosas y yo decía como que esto es cuestión de gratitud y de actitud. Porque yo como que, o sea, yo miraba hacia atrás y yo decía, tengo toda la gratitud de que 16 años, que parecen relativamente poquito, tuve el papá más presente, o sea, Caro, yo te voy a decir, mi papá nos recogía 10, 12 amigas en Sabaneta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en todos los 15, o sea, mis amigas me decían, Mari, se murió, no solo tu papá, se murió el papá de todas, porque fue el más dedicado, el más presente, entonces yo decía, bueno, finalmente parece poquito, pero ¿cuántas personas no hay que tienen un papá 80 años, pero un papá ausente? Entonces yo ahí como que dije, bueno, gratitud por ese lado y por otro lado, actitud. Que ahí había como una palabra que a mí me parecía, no me gustaba, que era como el tema de resignación, pero finalmente es como con lo que hay que vivir, o sea, yo decía como que acá nos toca resignarnos a la situación, que me parece una palabra fea, pues a mí no me gusta como, me suena feo, Sí, total. pero finalmente era eso, era Suena como que a que tocó. vivirse. Ajá, pero pues en esta situación si uno va a ver, toca. Es lo que hay y pues es actitudes ya definir si uno sigue para adelante o si se queda volviéndose una víctima, que también existe la posibilidad de quedarse ahí victimizado, que todo el mundo me tenga a pesar en la calle, que la gente, pues o sea, como que quedarse ahí como chapaleando en ese dolor, que yo creo que, pues o sea, me atrevería a decir que en mi casa las 3 como que lo asumimos y dijimos, no, esto es con actitud y esto es para adelante. Afortunadamente, bueno, yo creo que también el hecho de que fuéramos 3 mujeres, hay como una química y una conexión también, como que dijimos, listo, somos las 3 y nos volvimos como un nidito y vamos con esto para adelante. Y yo creo pues que eso fue como de las cosas que más ayudó pues como en su momento, que no deja de ser duro lo que tú decías. Día del Padre, 15 años después todavía digo como que, ay, Día del Padre, me da como una cosita. Total. Diciembre, me revuelca todo. El día del cumpleaños, o sea, yo creo que hay fechas que por más tiempo que pase, que lo que sea, siguen revolcando, pero uno va aprendiendo como a mirarlas diferente. De acuerdo, le va poniendo uno como un saborcito diferente a cada fecha y a no a mirarlas como con esa angustia o con ese dolor o recordarlas de esa manera como con tanta tristeza, sino que uno va siendo más consciente, pero dan duro. Y hay unas que dan más duro que otras. A mí, por ejemplo, a veces el cumpleaños, que es el 18 de enero, pues digamos el cumpleaños de mi papá, Ay, mi papá era han 20. habido unos años. ¡Ay, mira! 20 de ¡Qué enero. coincidencia! 20 de enero y mi papá fue 28 de octubre y el tuyo 28 de marzo, ¿ves? Increíble. Y digamos en su cumpleaños, en los últimos años, a mí me daba muy duro su cumpleaños. Y hubo un momento en el que yo dije como, yo tengo que buscar la manera de que su cumpleaños no me dé duro, porque es un día para celebrar, en el que si él hubiera estado vivo estuviéramos celebrando todo. Entonces, no sé si porque yo lo pedí tanto o si porque yo misma empecé a trabajar tanto, pero a mí los 18 de enero me pasan cosas especiales. O sea, empiezo un nuevo trabajo, me pasa algo súper importante, me sale la celebración de tu vida. Pues como que pasan siempre cosas que me resignifican mucho ese día y que me permiten a mí estar feliz y de la misma manera recordarlo a él feliz. Como han habido otros que es como el peor día de la vida en el que yo triste, o cuando son esos años como hoy cumpliría 50 o esos así, esos
me dan duro, porque uno piensa como, pucha, estaría Claro. aquí haciéndole una fiesta o una cosa súper top. Claro, o sea, en esos momentos como pues como de los primeros momentos que pues yo te escribí ese día cuando oía tu podcast, yo decía, fue pucha, uno ahí como que se preocupa, uno se ocupa de todo lo que viene sin tu papá. Entonces lo que decías ahorita como que estaría cumpliendo 50. El matrimonio, o sea, claro, cuando a mí me propuso el matrimonio, yo te digo, ¿y a mí quién me va a entrar a la iglesia? Y yo después decía, Ay, ¿quién me va a no. entrar? Mi mamá. Pues, o sea, ¿qué Total, tiene de malo? Me va a total. entrar mi mamá. Pues y uno le pone un Sí, misterio y una cosa y todo se la va volviendo un mundo y uno ya como que en el momento en que lo vive uno dice, no, o sea, no tiene como tanto drama como el que uno, como pues, o sea, lo que es la total. literalidad de la palabra, preocuparse de algo, o sea, me estoy ocupando antes de tiempo de algo que probablemente en el momento en que llegue puede que no vaya a tener como todo ese dolor alrededor, ni todo ese drama, ni todas esas cosas como difíciles, no, es como ir viviendo cada día a la vez. De acuerdo, pero uno le pone ese drama y sobre todo porque es que hay tantos espacios que uno se soñó también en ese momento compartir. Te voy a decir una cosa, mi visión de ser esposa o mamá era una hasta los 15 años y es una completamente diferente después de los 15 años, ¿sabes? Pues como que Total. por más que tenga súper clara que si yo algún día me llego a casar, mi mamá sería la que me entrara, es como muy diferente, como que tú no lo vives igual porque sabes como que te hace falta ese pedacito. Y digamos que yo cuando veo cosas de matrimonio y todo eso, eh, veo es, por ejemplo, de estas personas que se le han muerto el papá, cómo hacen para involucrarlos en la boda. Y a mí eso me da una vaina que yo digo como, no, yo, o sea, yo ni me quiero casar, o sea, ni me quiero casar porque ni siquiera quiero, pues, como tener ese recuerdo como tan presente. Es muy teso esa Total, preocupación, pero pasa. total, pasa, no, a mí también, y yo decía, ¿cómo lo tengo presente? Porque yo decía, o sea, yo sé que mi papá se hubiera soñado mi matrimonio, nada, o sea, yo amarré una fotico en el yugo, y yo dije, yo entro con mi mamá y con mi papá en el yugo, y así fue. No, y Mari, lo que, o sea, yo creo que uno lo siente demasiado no, presentes. Yo a mi papá lo siento, sí, claro, o sea, te digo, pero pues, o sea, yo me creía, una época y todo que me creía, pues la que no me iba a pasar nada, todo el mundo con delirio de persecución en Medellín, que el ladrón, que no sé qué, y a Mariana no le iba a pasar nada, o sea, yo, 1 de la mañana me subía al Lleras caminando para mi casa, como si nada, o sea, yo decía, no, a mí no me pasa nada, sola, acompañada, lo que sea, yo tengo un ángel de la guarda y no me pasa nada, ay, y Mari, yo lo pero a siento mí me pasa impresionante. exactamente lo mismo. A mí me pasa lo mismo. O sea, yo soy la más relajada. Yo soy muy nerviosa para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un celular viejito, entonces yo saco ese por aquí metido en el blue jean y saco el mío, me lo meto por aquí, o sea, porque yo digo, no quiero que me roben. Pero igual cuando salgo soy en un nivel de relajo, porque yo lo primero que hago es como mirar para arriba y soy como, hola papá, ¿cómo estás? Vamos a caminar y yo todo el camino me voy como hablando con él y si veo algo es como que lo tengo presente y sé que él está viendo conmigo y soy igual. O sea, a mí no me da miedo, que yo no sé si eso es bueno o es malo, pero pasa y es, no me da miedo coger un carro a ninguna hora. O sea, voy muy responsable, tampoco es que se lo deje todo a él, pero es una vaina como una tranquilidad de saber que están tan presentes que no van a dejar que nada malo te pase. Total, Caro, yo siento exactamente lo mismo, o sea, yo me siento completamente tranquila y yo a veces me monto al carro y lo monto o salgo a caminar y Sí, digo como que bueno, puede ser peligroso, bueno, aquí no, yo no voy sola, acá no me va a pasar nada. Es impresionante uno como a través del tiempo, porque también te voy a decir, o sea, eso no fue inmediato, o sea, no es como que se muera y uno de diga, acuerdo. no, él está ahí conmigo, no. Yo creo que también aparte de todas las cosas que empieza a hacer uno, porque claro, uno empieza a escarbar, a uno le empieza a gustar más como el autoconocimiento, entender por qué actúa así, entender, o sea, uno yo creo que a raíz de esas cosas empieza a escarbar un poquito más. De Y yo acuerdo. creo que también uno como que en el tiempo va descubriendo y va viendo como que uno dice, no, o sea, de verdad, yo estoy todo menos sola. Yo hoy en día pues Total. te digo que lo siento 24/7 acá. Es Sí, impresionante. literal, yo también siempre lo siento como a este lado. Mari, regresando un poquito a ese momento, cuando te dicen que había sido un suicidio y qué recuerdas de cómo tomaste como esta palabra, este hecho, como que qué preguntas tenías en ese momento. Claro, mira, realmente es lo que te digo, yo ahí como que no me acuerdo muy bien yo en qué momento como Ujú. que me di cuenta que era como un suicidio, o sea, yo creo que no fue, no me lo dijeron en la literalidad, sino que me lo hicieron como
entender, porque yo primero Entender. pensé que estaba desaparecido, después pensé que lo habían matado, pero no sé exactamente ni con qué palabras, siempre como que me he tratado de acordar y no me acuerdo como en qué momento exactamente yo dije como que no, pues fue decisión de él, fue un suicidio. Pero claro, uno lo primero que piensa es como el tabú. Yo dije como que mi papá se suicidó, ¿qué va a decir todo el mundo? Pues, o sea, uno, y yo después dije que digan lo que quieran decir, o sea, de verdad, creo que en este momento hay cosas mil veces más importantes que pensar que en qué va a decir la gente, pues porque Andrés Penago se suicidó. O sea, ahí dije como que no me importa lo que piensen, o sea, pero claro, obviamente uno sí es fuerte. La expresión es Es fuerte, fuerte. el momento como de entenderlo. Y lo que tú decías en el primer podcast es como que cuando la gente le pregunta a uno, pues porque yo sé como, no, ¿y tu papá? No, mi papá se murió hace 15 años. ¿Qué le pasó? Se suicidó. Antes como, "Ay, perdón, qué pena". Y yo Sí, no, sí, pues sí, sí. es como si te hubiera dicho que le dio un infarto, pues Sí. no hay que ponerle como ese misterio, esa cosa, porque, y es más incómodo, das como pena ajena. Yo me siento así incómodo porque siento la incomodidad de la otra persona, pero a mí realmente no me incomoda, pues, y lo puedo decir y no, pues no tengo ningún problema, pues, como al respecto. Pero sí creo que es Total. una Y es muy palabra, pues, que teso. es fuerte. Total, y lo que tú decías es demasiado clave. Uno siente que a la gente le da como pena ajena de haber preguntado. Tengo que admitir que yo por ahí en un par de ocasiones, pero hace mucho tiempo cuando todavía no estaba reconciliada con la palabra suicidio, yo muchas veces cuando me preguntaron, ay, ¿cómo hay? ¿Y qué le pasó? Todo. Y yo no le di un infarto. Y yo después decía, y yo, qué idiota. O sea, ¿por qué dijiste que un infarto? Pero es como que yo sentía que si yo hubiera preguntado, a mí me hubiera dado mucha vergüenza pues como haber sido la que hubiera preguntado. Entonces como que no me gustaba poner a la gente en esa situación, más allá de que para mí la palabra no tenía ningún, o sea, no tenía ningún tabú, ni nunca le vi, entre comillas, nada malo. O sea, no me parece que sea un acto como de... porque además es una palabra, el suicidio, que tiene muchas aristas. Entonces está desde el lado de la salud mental, entonces desde el lado religioso, que es porque, me acuerdo que me dijeron una vez que era porque no tenían a Dios en su corazón. Bueno, y muchas cosas que uno es como, ay, prefiero como evitar decirlo Todo por la negativo. otra persona. Exactamente, porque yo me lo estoy tomando también y en un momento yo dije, mi papá sí tenía pues como, y venía de varias crisis y de una depresión en su vida, que yo decía como, antes me parece demasiado valiente, porque para bien o para mal fue la decisión que Tal. encontró. Mariquis, o sea, era lo que para él estaba bien en ese momento. O sea, ¿y quién soy yo para juzgarla? Si nunca ha estado al nivel de desesperación que él estaba como para juzgarla. Pero yo decía, ¿cómo le voy a decir a alguien cómo no es que mi papá es un valiente o qué coraje tuvo por haberse suicidado, ¿sabes? O sea, entonces ahí es cuando uno decía, mejor no hablar. Claro, total, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y en algún momento como en alguna, pues en esas cosas como que uno busca, cosas esotéricas, espirituales, todo, pues yo en algún momento como que decía, pues a mí la gente me pregunta y me decía, ¿no lo has perdonado? Y yo decía, yo es que yo no siento que yo le tenga que perdonar nada, o sea, yo a mi papá nunca le tuve ni rencor, ni lo culpé, o sea, cero, ni a mi mamá, pues porque de pronto uno dice como que hay gente que también, o sea, pero a mi mamá porque no lo acompañó, si ella era la que sabía, no, o sea, yo nunca tuve como ese sentimiento ni de rencor, ni de rabia, ni de decir por qué nos abandonó, porque pues finalmente pues es lo que mucha gente puede pensar al principio, como que, ah, él decidió dejarlas, pues, pero lo que yo te decía al principio, Total. creo que hay un bloqueo mental y de verdad me parece una decisión de valientes porque, por lo que yo te decía, es que el instinto de supervivencia no permitiría que uno tome una decisión de esas como en sus cinco sentidos, ahí tiene que haber un bloqueo, tiene que haber algo más que lo jale a uno a eso, y antes la verdad es de Total. valientes. Y yo sé que la decisión de mi papá fue basada en el amor que nos tenía a mi mamá, a mi hermana y a mí, ahí no hubo nada más que le hubiera llevado eso, y era un amor tan grande que él prefirió tomar una decisión de eso para que nosotras tres estuviéramos bien y el poder estar como tranquilo desde otro nivel, desde otro plano, pero para que nosotros estuviéramos bien. O sea, la decisión de mi papá fue netamente amor y valentía. Claro, y no sentirse él con culpa o con carga. Total, total. Mari, bueno, ya digamos que pasa todo el tema de la muerte, ya saben pues que es un suicidio, todo. ¿Cómo empieza a ser como esta nueva rutina tuya o este nuevo empezar a estar en tu día a día sin tu papá?
Claro, creo que todavía me pasa y todo, que yo a veces soy como que, ay, le voy a preguntar a mi papá, ¿quién? Sí, O sea, a veces todavía me pasa sí, como que quiero consultarle cosas, preguntarle cosas, contarle cosas que yo, o sea, yo creo que uno nunca es así, uno nunca se acostumbra. Yo soy como, ay, sí. si mi papá, y todavía pienso si mi papá estuviera vivo, ¿qué haría? Todo, o sea, como que ahí siento como que uno nunca deja como de necesitar como esa presencia, pero entonces claro, en mi casa que pasáramos tres mujeres, yo era la chiquita, mi mamá pues lo que te decía, o sea, mi mamá siempre como con un coraje y una cosa de vamos para adelante, claro, pero entonces empieza uno como a tomar responsabilidades y cosas, entonces empieza uno, yo era con mi hermana, vamos a salir las dos un viernes, no, ¿quién va a acompañar a la mamá? No, la mamá no la podemos dejar sola. Entonces, claro, empieza uno a atribuirse un montón de responsabilidades que uno después también creo que va soltando, o sea, que es parte como del momento, del duelo, pero que la dinámica de la familia cambia completamente, pues. Y lo que te decía al principio, uno súper acompañado, todo el mundo es Mari, ¿qué vas a hacer? Mari no puede estar sola, Mari no sé qué, Mari tenía 80 planes, pero de un momento a otro, pues si lo vive uno cuando se le muere pues se muere una persona cercana a una amiga, a un familiar, uno está muy presente al principio, pero hay un momento en el que todos tenemos que seguir la vida y creo que eso pues fue como lo que pasó y pasa y tenía que pasar, pero cambió un poquito la dinámica de la casa, claro, empezamos entonces mi hermana y yo como a hacernos compañía, todos como a tener una responsabilidad de estarnos acompañando la una a la otra, como para poder ir saliendo de eso juntas. Y creo que eso pues también nos ayudó, o sea, fue como acá nos unimos, lo que te decía, o sea, como que unas cargas que uno ya hoy dice, como que yo no debería haber cargado tanto, porque entonces, claro, yo siempre he tenido una energía muy masculina, siempre he querido ser la esposa de mi mamá, el papá de mi hermana, pero también como que a través del tiempo uno se va dando cuenta y uno dice, no, o sea, yo no tengo que ser ese papel, o sea, ese papel simplemente falta en esta casa, pero uno se tiene que reacomodar a esa ausencia y la De casa tiene acuerdo. que funcionar en una dinámica diferente. Obviamente unas asumen unas responsabilidades pues que finalmente tenía el papá en la casa pues y que hay que asumir, pero pues no como eternamente ni esa figura masculina o paternal o de esposo pues que uno quisiera como que estuviera ahí. Entonces yo Sí, creo que total. al principio fue más que todo eso, fue como que todo el tema como de acompañarnos y todo, y ya después como ir soltando y cada una seguir haciendo su vida, claro. Por ejemplo, entonces ya después nos graduamos de la universidad y yo dije, yo me quiero ir a vivir a Barcelona y mi hermana, yo también, y yo, y la mamá. O sea, fue lo primero que pensé, yo, la mamá sola. Pero también como que dijimos, no, o sea, esto es un ejercicio para ella, es un ejercicio para nosotros, vámonos a vivir solas, o sea, y nos fuimos las dos a vivir a Barcelona, pero yo vivía en una parte, mi hermana vivía en otra parte, mi mamá vivía en Medellín, y ahí como que nos dimos cuenta, yo creo que dijimos, sí, o sea, somos un equipo, somos demasiado unidas, todo, pero cada una puede seguir haciendo su vida por su camino sin creer que le está haciendo daño al otro, porque uno yo creo que a veces también en esos momentos como que asume esas responsabilidades, es como que si me voy soy la peor hija del mundo, como voy a dejar a mi mamá sola, pero finalmente como que eso en el pasar de los días tiene que seguir fluyendo, porque si no ahí es donde uno inconscientemente se va encapsulando en ese duelo y así puede que uno no esté hablando Total. del tema todo el día, esté triste, esté todo. Yo siento que uno se va quedando ahí, se va quedando como en ese dolor y en todo. Y hay que tratar como de seguir adelante, pues y lo que te decía, o sea, yo a mi papá lo recuerdo todos los días de la vida, lo tengo demasiado presente, todo, pero como que hay que seguir, pues hay que seguir y como bajo las condiciones que tenemos hoy. Y sabes que hay que empieza, lo que empieza a suceder ahí es que uno deja de vivir sus sueños y su vida por postergarlos, por no hacerle doler a los demás. Digamos, en tu caso, tú con tu hermana, ¿cierto? O sea, al menos se hacía en compañía de los dos, o tu mamá tenía pues dos hijas, pero en mi caso yo, hija única, me pasó muy similar. Cuando me salió la oportunidad de venirme, por ejemplo, para Bogotá, que yo decía como, "Ay, Dios mío, ya como dijo a mi mamá, ella sola en Medellín, no, y todavía nos da duro, o sea, a las dos. Ahora, 7 años después, a las dos todavía nos da duro cuando yo voy y me regreso o cuando ella viene y se devuelve para Medellín. Pero es una cosa como que en el fondo uno dice, tomé la decisión que era porque por más de que duela la separación, es como, es mi sueño, pues, y estoy chévere aquí. Y así no hubiera sido mi sueño, yo lo quería explorar. Y siempre he sido muy clara con ella, decirle como, más que el día de mañana yo puedo decir, qué rico, me voy a vivir a Canadá, a Barcelona y el que sea, y yo no te voy a dejar ni me voy a olvidar de ti, pero sí es como que es mi sueño, pues, y es como mi propia vida, pero al principio, tú no sabes lo duro que a mí me daba, pues, Es despegarme súper de duro. ella. Yo decía, y me acuerdo que una vez nos tocó tener una conversación, o sea, de sentada y de decirnos como, mira,
yo no estoy haciendo esto por dejarte sola, o sea, no te quiero hacer mal. Y fue una conversación demasiado chévere porque yo entendía el punto de ella y obviamente también el dolor que a ella le generaba y el apego que las dos teníamos. Pero ella también entendió que pues yo quería volar y que nunca la iba a dejar sola. Yo siempre la he molestado y le he dicho que el día que yo me case, yo vivo en el 400 y ella vive en el 401, o sea, vive en el del frente, pues, o sea, y así por los siglos de los siglos. Entonces, muy chévere eso que ustedes hayan podido explorar, o sea, con tu hermana y de nunca afectar como ese vínculo con tu mamá. No, total, total, y era lo que tú decías, o sea, eso al principio y uno se va llenando también como de culpabilidades. Uno dice como que, pero ¿cómo la dejar sola? O sea, ella nos lo recalcaba y nos decía cada vez que podía, nos decía, o sea, yo estoy aquí por ustedes, porque ustedes son las que me hacen levantar todos los días y yo pues voy a ser la hija ingrata, acabo de salir y me voy a ir. No, o sea, yo creo que uno ahí como que tiene que encontrar como ese punto medio entre equilibrar como esa figura que finalmente, y claro, pues yo creo que en un momento de dolor, o sea, lo único que uno tiene es la familia, o sea, sí, uno tiene amigos de todo, que también, o sea, los valoro como nada en el mundo, pero pues en ese nicho y en ese momento de dolor, o sea, éramos o nosotras tres nos apoyábamos o nosotras tres nos Total. apoyábamos. Había mucho apoyo externo y pues afortunadamente, o sea, yo creo que hemos tenido pues como todas un círculo social pues como demasiado fuerte, pero finalmente, o sea, cae la noche y éramos las tres, o sea, éramos lo que las tres pudiéramos hacer por nosotros tres y pues, o sea, yo creo que a nosotros nos motivaba mi mamá y a mi mamá la motivábamos nosotros, o sea, eso era como un círculo vicioso y que yo creo que eso es Sí, súper bonito, pues ese vínculo que se crea ahí es demasiado bonito, pero sí, o sea, yo creo que más adelante hay que ir como soltando también, soltando total. sin romper ese vínculo tan bonito, porque yo creo que ahí siempre lo une a uno algo pues como muy grande. Total. Mari, ya cuando muere tu papá, ¿empezaste a buscar ayuda? ¿Tuviste ayuda psicológica o algo? ¿O fue más adelante que empezaste a asistir a terapia o algo? Claro, mira, la verdad nunca quise buscar ayuda. Yo ahí como que Ok. lo que te decía, o sea, yo dije, no, yo la verdad estoy bien, yo asumí esto. Ujú. Obviamente pues uno siempre estuve muy abierta, pero en su momento sentí que no la necesité. Más adelante empecé a encontrar cosas en el camino. O sea, una vez en un avión, una señora se me sentó al lado, ni siquiera era mi puesto en el avión. Iba yo en un avión, un viaje de trabajo, y me dice, yo nunca escojo el puesto de la mitad porque me pareció horrible. Sí. Iba en el puesto de corre, pues en pasillo, y me dicen unas niñitas, por favor, puedes cambiar de puesto con nosotros, voy con mi primita, mi amiguita, mi no sé qué. Y yo como que, ay, bueno, ¿cuál es tu puesto? Y me dijo, el de adelante en la mitad. Y yo, pero yo dije, pues son dos niñas, es un viaje a Cartagena, pues nada, 40 minutos Sí. de vuelo, no tengo problema. Y me hago en la silla de adelante y en el recorrido la señora del lado era como de Los Ángeles. Me puse a Ok. hablar con ella todo y de la nada me dijo, tu papá está sentado al lado tuyo, me lo describió, me habló de una finca donde íbamos y yo como que, es un avión el momento y el espacio para que me ¿Será que me puedo pase bajar esto. acá? ¿Será que puedo aterrizar este avión? Entonces, claro, yo ahí como que dije, lo que te decía, o sea, yo nunca las busqué, pero siempre he creído como en la correspondencia y siempre he creído que si esas cosas llegan a uno es Ok. porque tenían que llegar ese día, no era mi puesto en el avión. Nada, yo dije como que, Total. bueno, me voy a abrir como a estas cosas, entonces ya después como que busqué algo como de Los Ángeles, como esas reconexiones genéticas, todas esas cosas, piedras, chakras, o que la verdad siempre me han Sí. gustado todas esas cosas esotéricas, pero a raíz de lo de mi papá yo dije, bueno, vamos a coger como este camino, ahí hice como varias sesiones como con ella. Después también me pasó una vez como que esa miradita que miran como fijamente y me dijeron algo de mi papá. Una amiga pues no era la más cercana, pero también me dijo como que él te ama y yo, como así que él me ama, o sea, me han pasado varias cosas como que en varias ocasiones Ok. cero buscadas, en los momentos menos esperados, como que me han hecho saber como que él está muy presente. Yo siento que yo tengo cierta sensibilidad, pues, y como en algunas cosas me lo han dicho, pues como que yo de las tres podría ser como la que más canal podría ser como con Ok. él. Entonces ahí ya como que empecé a buscar más, hice constelaciones también, que ahora pues que salió tu capítulo de constelaciones me pareció espectacular, espectacular porque me salían muchas cosas como hacia el lado de la línea, pues y el linaje de mi papá, mi abuela paterna, todo eso, entonces como que ahí también encontré cosas súper chéveres, pero me fui más como por ese lado, un poquito más como por el lado espiritual, esotérico, más que pues psicólogas y eso, pero no porque sintiera algo como en contra de esas ramas, sino que simplemente como que sentí que no las necesité. Ok. Mari,
con el pasar de los años, de pronto tú sentiste, y por lo que hablábamos al inicio, que para uno el papá lo es como todo y es como el héroe, el primer amor de la vida y todo, ¿en algún momento sientes que la muerte de tu papá o la ausencia física de él te afectó en algo en tus relaciones, sobre todo en tus relaciones como de pareja o algo? Porque además se mueren en una fecha que es como súper clave para uno, como lo decíamos, como esa adolescencia, y en ese momento hay traumas o hay heridas que uno como que no une con lo que pasó, pues porque no las ha vivido, pero ya más adelante uno es como que nuevo trauma detectado. ¿Te pasó? Sí, me pasó, pero fue como en un nivel diferente. O sea, yo al principio como que Ok. sentía como que yo quería literal tener un papá. O sea, yo no quería una pareja, yo quería un papá el que me cuidara, mi niñita linda. O sea, yo estaba Sí, buscando sí, sí. básicamente eso, claro, no lo iba a encontrar. Y si lo encontraba, probablemente no era lo que yo quería que fuera, o sea, una pareja. O Sano. sea, yo tenía que elegir como, quiero o un papá o quiero una pareja. Entonces al principio como que trataba de buscar eso, tampoco lo encontré, pues tampoco te voy a decir que encontré un hombre, que yo era pues su niñita, porque además yo era la chiquita de la casa, no, o sea, no encontré ese hombre, pero creo que en el subconsciente lo trataba de buscar y yo era como que no, este no me cuida tanto, pero yo después decía, no, es que yo no Sí. tengo que buscar a un papá, o sea, la figura paterna de mi lado ya es una figura como que tengo que sanar. Yo quiero buscar una pareja, obviamente estoy casada con una persona que tiene muchas cosas de mi papá, como dicen las mujeres buscamos cosas de los papás, los hombres buscan Total. cosas de la mamá. O sea, yo veo a Diego y es el amor por el campo, por los caballos, o sea, igual a mi papá, que lo primero que hacía para la finca era empacar una burroteca porque se iba a ir a montar el caballo, ese es Diego Fernández, o sea, siento y veo muchas cosas, o sea, como que en Diego veo muchas cosas de mi papá, pero más como pareja, que como esa figura, que es lo que tú decías, uno a veces en las relaciones pues cree que va a entrar un hombre a la casa y que tiene que ser el papá, pero no, Total. sí me pasó en algún momento, pero como que lo fui dejando ir. Sí, y pero finalmente si uno se pone a ver como a la pareja, si lo terminan cuidando a uno y si termina siendo uno como esa niña chiquita que cuida ni de todo, pero de una manera sana, que era algo que yo hablaba con Gloria, la de las constelaciones con las que yo hice. Ella me decía, tú buscas tanto también un papá por ese mismo abandono y todo, que tú te terminas convirtiendo es en la mamá de tus parejas, ¿sabes? Pues porque es esa Total, cosa total, Caro. como de no me dejen, del abandono y todo eso, y me decía que desde todo el amor, porque no, no diciendo pues que fuera una cosa horrible, pero me decía, desde todo el amor tú te terminas convirtiendo es en la mamá de tus parejas, porque lo que estás buscando es alguien que te cuide, pero tú terminas es cuidando. Caro, total, total, o sea, yo siempre he sido la más mamá de todas. Te digo, o sea, nosotros vamos a un paseo a una finca y las esposas de los amigos de Diego, los que sean, no, si vamos con Mari, Mari es la mamá, o sea, y Mari es la mamá del paseo, o sea, Mari Merca, Mari, o sea, como que uno sabe Sí, la que mamá, fluye. Y me pasó, también me pasó como que traté de ser la mamá, pero ese también como que lo logré identificar. Obviamente sigo siendo muy mamá, total. pero como que he tratado como de hacerlo consciente, porque sí me pasaba eso, o sea, yo era la mamá completamente. ¿Qué va a De comer? ¿Qué le acuerdo, hago? sí, No, no, yo no, ese no es el rol total, de pero nosotros. es, de acuerdo, pero es ese mismo miedo como al abandono y como al de, no, pucha, si yo no pude ser capaz de, entre comillas, retener a mi papá y que se quedara, así uno no tuviera nada pues que hacer para que se quedaran, pero si yo no pude hacer, ¿cómo voy a dejar que esta otra persona se me vaya? Y como te digo, son traumas que uno va detectando con el tiempo, porque a los 15 es muy difícil que tú tengas toda la conciencia, o a los 16 es muy difícil que tú tengas toda la conciencia para hacer consciente de esto, pero ya más adelante uno sí empieza a decir como, o sea, ¿qué estoy haciendo? Pues como que esta relación, ¿por qué? ¿O por qué la estoy perpetuando? ¿O de qué me está sirviendo? Hasta que finalmente uno encuentra esa en la que, como tú decías, sigue siendo una mamá, porque uno no deja de ser mamá. Yo todavía soy como, te tomaste la pastilla, Yo soy hiciste igual. tal, llamaste a tu mamá, o sea, hiciste todo, pero finalmente uno aprende como a dejarse cuidar y a dejarse cuidar sanamente. Total, total, Caro. Así es, o sea, yo creo que era lo que decías, uno al principio como que no es consciente de muchas cosas hasta que empieza como ya uno grande, porque uno en esa adolescencia es como que listo, sí, ya mi papá, bueno, se murió, está todavía uno como con la mente con mil cosas, pero ya uno más grande, uno empieza, cuando te decía como que uno empieza a querer hacer consciente un montón de cosas, a querer entender, Sí, a querer, o sea, como cuando uno empieza a revolcar, pero a revolcar sanamente, porque la verdad nunca ha sido como, pues porque también uno empieza a oír que revuelcan por allá con la bruja, con no sé qué, no, o sea, yo siempre he sido muy de autoconocimiento y de herramientas como del presente, o sea, a mí que no me hablen del futuro, porque soy súper partidaria de total, que uno el futuro lo crea, entonces siempre he de sido como acuerdo. de construir hacia atrás, de autoconocimiento, de todo lo que es hoy, como
para construir precisamente ese futuro. Pero claro, ahí es cuando uno empieza a escarbar y uno dice, ay, a uno no sé, Pepita le dijo la de las constelaciones, le dijo no sé qué, y uno, sí, me hace un poquito de sentido de la relación que tenía Ujú. antes o de lo que me pasaba cuando estaba no sé dónde, pues uno ahí empieza como a Empieza a atar un unir. montón de cabos y le hacen a uno demasiado, pues le hacen sentido muchas cosas, que puede que haya unas que vengan a raíz de la muerte del papá, hay otras que no, simplemente los rayones que todos traemos, pero creo que eso sí se va dando como con el pasar de los tiempos y como con la madurez, pues, como cuando uno ya como que es consciente y dice, bueno, yo quiero empezar a entender, quiero como organizar cosas, quiero ver qué traigo, quiero pues como que quiero darle orden a lo que tengo y a las situaciones que tengo y a lo que he traído, como para ser cada vez como mejor. Yo creo que ahí cuando uno revuelca es que uno encuentra y le hacen sentido un montón de cosas que pues lo que tú decías, precisamente muchas pueden venir de ese vacío que finalmente pues yo creo que cambia la estructura familiar, cambia un montón de cosas. Estábamos unas adolescentes pues todavía como en formación en un montón de cosas que yo creo que de una u otra forma si uno no lo haga tan claro, tan presente, eso sí tiene cambios, pues, o sea, eso le da a uno un vuelco Total. 360 a la vida. Total, y que por más sano que uno tenga el acto y que uno tenga la relación con ese papá, siempre va a ser como mella. Pues, y como que yo creo que el día de mañana, cuando uno sea mamá, va a encontrar ahí otras cosas. Y después, cuando uno le suceda otra cosa, va a encontrar, y como te digo, son traumas o heridas que se van abriendo en el momento que es, ¿cierto? Entonces, uno en este momento puede tener como súper sana la historia o ese pasado con el papá, pero puede que en algún otro momento uno diga como, pucha, yo que tenía esto tan identificado y tan sano y mira todo lo que me está sucediendo. Total, total. En estos días casualmente hacía una terapia y como que obviamente uno cree pues como que yo te voy a ser muy sincera, o sea, yo siempre digo como que yo que tengo que sanar lo de mi papá, pero en el fondo uno se da cuenta que uno ya sanó muchas cosas, que sí puede que eso haya detonado otro montón de cosas, pero pues yo siempre pues a cualquier cosa que llego así de esas raras, de esas brujerías raras que Sí, yo sí, les sí. digo, siempre llego obviamente con el tema de mi papá y todo el mundo, y por ejemplo en la última llegué a una terapia con psilocibina y te voy a decir, o sea, Caro, yo mi papá y eso me decía como que, hola, ese tema está superado, sigue, y yo mi papá, que ese tema está superado, sigue, y yo mi papá, o sea, yo era como con unas ganas como de traer, y me decía como que, no, ese tema está No, chuleado, o sea, no, no es por sí, ahí. sí, sí. Total, me pasa exactamente lo mismo. Yo también en todo, es como, no, sobre mi papá, y a veces me dicen como, pero pues, o sea, ¿del qué? O sea, ¿Qué? pues sí, ni siquiera, como que muchas veces me han dicho como, ni siquiera siento que para ti sea un tema y yo, ah, bueno, Total, y a uno mí es me como pasa con esa exactamente lo mismo. necesidad, exacto, pero uno es como con esa necesidad como de, además como de no dejarlo pasar, no tanto el hecho, sino como de uno decir que no me salga nada más adelante respecto a él que me pueda, no sé, que me pueda generar algo. Total, total. Mari, durante este tiempo, ¿qué crees tú o qué herramientas, además de estas que nos decías de las pequeñas brujerías que a mí también me encantan, pero además de esto, qué herramientas crees que fueron las que a ti te sirvieron? No sé, leer, escribir, hacer retiros, ¿qué crees tú que te sirvió? No, Caro, o sea, lo que yo te decía, o sea, siempre me ha gustado mucho escribir y, por ejemplo, sueño demasiado, entonces me levanto, Ok. escribo, por ejemplo, cuando estoy sola me encanta la soledad, disfruto demasiado la soledad, pero entonces pongo como música tranquila, escribo, escribir yo creo que podría ser una de esas y leer. Leer, Ok. pero tampoco soy la más lectora, pues te voy a confesar, no soy pues como así una devora libros, pero ha habido como ciertos libros puntuales como que me han cambiado el chip, que yo creo que ahí pues hay como varios. Los de Brian Weiss, que es Ok. Lazos de Amor y Muchas vidas, muchos maestros que me encantaron. Ese habla mucho como de Maestro. la Ujú. reencarnación. Yo era una persona súper escéptica a la reencarnación. Yo decía como que reencarnación, ¿quién va a reencarnar? Pero como que me leí esos libros y uno dice como que sí, de pronto sí, o sea, como que le abren a uno como el panorama, decir como que sí, no es solamente lo que creímos pues y lo que nos enseñaron en el colegio, que todo era como así. No, o sea, ahí eso es como que me abrieron un poquito la mente. Y siempre me ha encantado leer así como de, un poquito como de superación personal, escribir, yoga, me encanta hacer yoga, la verdad lo tengo un poquito Ok. abandonado, pero me encanta como el tema de yoga y como la naturaleza, la conexión con la naturaleza, Caro, para mí es, o sea, es donde más me conecto para mí, salir a hacer un trekking a la montaña, que me fui para Amazonas, que me fui para Ciudad Perdida a escalar 5 días, o sea, esos momentos para mí son como la recarga, o sea, completa, el tema de naturaleza. Mari, y
bueno, ya sabemos que tú tienes a tu papá súper presente, pero ¿recuerdas como cuál fue la primer señal que tú sentiste o tuviste de que él estaba como al lado tuyo? No, la primera fue la del avión que te contaba, pero pues fue como dicha por otra persona, pero yo ahí dije Ok, como que, sí, ujú, pues pucha, te digo, sí, esa noche no dormí, esa noche dormí con la luz prendida, yo decía, pero ¿cómo así? Tengo demasiado miedo, pero no ya se me va después a dije, aparecer. ¿miedo de qué? Mi papá toda la vida me dijo, yo no le tengo miedo a los muertos, téngale miedo a los vivos, y yo ese día dije, yo Los bueno, pues él vivos. está ahí, listo, no le va a tener miedo a los muertos, le tengo que tener miedo a los vivos, pero esa vez como que yo dije, fue pucha, ¿será que está ahí? Pues como que esa señora me revolcó mucho, pues por lo que te decía, o sea, no era nada esperado en un avión, no, nada buscado, nada, pero ahí fue como la primera vez como que alguien me dijo como que, pero como así él está ahí al lado tuyo, y me lo describió y yo era como que una turbulencia horrible, no, o sea, ese momento fue como, yo me bajé de ese avión con la cabeza así, yo decía, pero ¿qué me pasó en un vuelo de 40 minutos? Como que me revolcaron demasiado y ya de ahí en Total. adelante, lo que te decía, o sea, sí siento como que, no sé, siento energías diferentes, sueño mucho con él. Yo siento que yo los sueños, y por ejemplo le pregunto muchas cosas en los sueños, o sea, yo soy como que papi, necesito que me ayudes con esto, y siento que en los sueños es como el canal número uno de Te da las comunicación con él. respuestas. Sí, porque sueño impresionante. O sea, yo me puedo levantar y puedo haber soñado 5 cosas diferentes y te las sé decir. Me acuerdo de los 5 sueños perfectos. O sea, yo creo que yo en los sueños tengo una antena diferente. Total, que esa además es una de las vías en las que los ángeles y, bueno, como que todas las almas se pueden conectar con uno. Yo la verdad es que nunca he soñado tanto con él, he soñado como unas, yo creo que 4 veces en toda la vida, pero sí siempre han sido sueños súper marcados, pues como súper claros y en las que en todas sé que él está muerto, pero en todas siento que me abraza, pues, y como que me dice como, ya, déjate abrazar, y yo soy como, ¿por qué me vas a abrazar si estás muerto? Entonces es raro. Para mí ese no es como tan el canal directo con él, sino que yo soy mucho como de señal, la pluma, la canción, el mensaje que me llega por correo, como ese tipo de cosas, pero porque siempre le he dicho también como que me dé mensajes en sueños, pero no, ese sí nunca ha Total. sido nuestro No, pero yo canal. también. Yo también como que le digo, por ejemplo, en esto, ahora que cumplió 15 años, el 28 de marzo, claro, yo ese día me levanté revolcada, estaba en un viaje, estaba en Estados Unidos, con la familia de mi esposo, todo, pero yo ese día me levanté que yo decía, ay, no, yo no quiero, o sea, porque uno también, o sea, yo como que reconozco que hay días en los que uno dice, o sea, te hablo del tema, súper tranquila, soy fuerte, pero hay otros en los que digo, pucha, o sea, es que es esto tan duro, pues, ¿por qué tengo que cargar como con este dolor? Y ese día como que me pasó como que mamá amanecí súper revolcada, así, o sea, casi que ya, o sea, abrí los ojos llorando básicamente. Y yo como que, pucha, y Sí. ahí como que le dije yo, papi, dame una señal, por favor, de que estás acá. Te voy a decir, estábamos caminando en un centro comercial, en un mall de esos de Orlando, que son gigantes. Como esa parte de atrás, como de los almacenes, esos que son como mall, que son Sí, no centro comercial, sino como unas villas que uno se camina todo el ujú, parqueadero. Iba caminando sí, como por detrás de los almacenes, como donde están todas las cosas del aire acondicionado, todo y tapado como entre la tierra del jardín un haz de corazón. Mi papá se llamaba Andrés y está así como que se me apareció en el piso y yo dije como que pues ahí como que sentí, yo dije, yo no sé si puedo estar, pues porque también uno puede decir, ay, no estoy demasiado loca, estoy juntando todo, pero ese día como que vi eso y yo dije, ay, qué tranquilidad, como que lo sentí ahí demasiado presente y creo demasiado en esas señales. Yo a veces soy como que, papi, dame una señal para no sé qué, dame una cosa para esto. Y que siento que o uno se las cree o realmente están, pero sea lo que sea, uno le dan tranquilidad en el momento. total. Y eres, me imagino, de pedirle mucho a tu papá, pues como que te ayude. Todo, le pido todo. Total. Sí, yo también. Pues yo puedo ser hasta conchuda. Y me acuerdo que una vez alguien me dijo, una tía me dijo, como así, es que la labor de un papá es ser papá, pues es ayudar, cuando están en vida, es ayudarle a uno, ayudarle a progresar, a trabajar, a de todo. Cuando está muerto, porque las cosas van a ser diferentes. Y yo, ¡ah! Qué interesante. Y me decía, es que él no deja de ser papá. Y yo creo que desde ahí a ese pobre hombre yo lo pongo a trabajar de una manera, porque yo, o sea, yo le encargo todo. O sea, desde la nota de un examen hasta que me levante la alarma, y eso que pongo alarma, pero le pido que me levante la alarma, que me dé todo, o sea, todo se lo pido Claro, a yo él. soy igual. Yo también. Todo lo que sea es que me levante la alarma. La siesta, papi, me despertas en 15 minuticos. Y Total, lo de la siesta. Y yo siempre le decía, porque mi mamá
siempre, ella nunca ha utilizado alarma, y yo siempre le decía, mami, ¿tú cómo te levantas? Y ella me decía, no, es que yo le pido a Las las ánimas del ánimas benditas purgatorio. del purgatorio. Y yo decía, tú me estás diciendo que le estás pidiendo a las ánimas que vengan y te levanten. Y yo siempre le decía, tú estás loca, yo no voy a hacer eso. Carolina, o sea, 10 años después, es, papá, por favor, no me vayas a dejar dormir, tú sabes que tengo la reunión, o sea, o despiértame en 5 minutos todo, y uno se levanta y ahí digo, huepucha, la lengua es el azote de él, porque termina siendo uno Total. lo mismo. Total, Caro, no, yo soy igual. Y con las ánimas también, o sea, yo era súper devota de las ánimas, o sea, yo era ánimas. Y ya mi papá, ¿cuál? Mi papá es todo, todo te digo, pues. O Todo. sea, le pido hasta lo más mínimo, pero todo se Total, lo pido. desde lo más banal, exacto, desde lo No más lo he banal dejado a descansar. superficial, no, yo tampoco, pues, y siento que no tiene por qué descansar, ya está No, descansando. para nada. Total. Marín, bueno, ya que estamos aquí, próximos al Día del Padre, em, ¿qué consejo crees tú, qué consejo crees que se le puede dar a todas las personas que, uno, por estas fechas, que es totalmente normal, uno se pone como más sensible o como lo que los extraña más, que lo mismo pasa en mayo con el Día de las Madres? ¿Qué consejo les podemos dar y qué consejo les podemos dar también a las personas que están viviendo este duelo por la pérdida o el fallecimiento del papá? No, yo creo que ahí como el consejo era lo que les decía al principio, o sea, gratitud y actitud. O sea, como que yo creo que uno llenarse de gratitud de esos momentos bonitos que vivió al lado de esa persona, como sin rencor, acordarse como esa sonrisa, de todo eso yo creo que eso nos puede como llenar el alma y el corazón en esos momentos difíciles, que obviamente no dejan de ser difíciles lo que decíamos, ni van a dejar de serlo. Pero yo creo que es un tema como de devolverse, de dar gracias por las personas y por los papás que tuvimos, porque con sus defectos y con lo que sea, ellos finalmente fueron nuestros papás y lo que yo siempre he dicho, o sea, papás buenos o malos, yo creo que los papás siempre actúan desde el amor. Entonces ahí como Total, que tratar de recordar todo eso como con gratitud y ponerle actitud, lo que tú decías, o sea, como que si queremos que ese día sea diferente, que sea un día feliz, como que pedir esas cosas, como que lleguen esos momentos diferentes, que creo que también lo decía tu prima en el podcast de ella, como que ella ese día eligió como que no ser como un día triste, ni ir a misa, ni no, o sea, ese día que estaríamos sí, haciendo que nos haga felices, que nos una como familia, o sea, y no preocuparnos de esas fechas, porque yo creo que uno con esas fechas se ocupa antes de la fecha y empieza, ay, ya va a ser el Día del total, Padre, ¿qué irá a hacer la gente? Nosotros qué vamos a hacer, mami, no, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos juntamos, no nos juntamos? Entonces yo creo que como que dejar que esas fechas como que lleguen, sin como premeditarlas tanto. Y en el momento en que lleguen, buscar esas cosas que nos unan como familia, que nos unan como personas, donde podamos recordar todas esas cosas como bonitas de esa persona, simplemente como para honrarlos. Honrarlos en su papel de padres, en su papel de esposos, como en su papel desde el amor, con gratitud total. y actitud. Y nunca desde la culpa, independiente de cuál sea la situación, si fue un suicidio o si fue un infarto, un accidente, nunca desde la culpa, ni a ellos como personas, ni a Dios, a nuestra fe, nunca No, culpa nadie. porque eso es como lo peor que uno, y creo que es el sentimiento que más le impide a uno como sanar, El que más pesa. el que más pesa, Sí. total, Y yo creo que siempre existen esas culpabilidades. O sea, yo creo que al principio total, cuando pasan esas cosas, sea porque fue un infarto, ay, yo que no lo acompañé al médico, porque no sé qué, ay, no, fue un suicidio, ay. O sea, yo creo que siempre de alguna forma existe la culpabilidad. Que se mató en un accidente, ay, yo le regalé el carro, ay. O sea, siempre alguien va a buscar una culpabilidad. Y yo creo que en esas cosas nunca hay culpables, o sea, yo creo que de acuerdo, son cosas que pasan y son accidentes y es el destino y es el momento y es lo que sea, o sea, como lo queramos llamar, yo creo que son cosas que pasan y que no son sí. pues como a raíz de la culpa de alguien o algo. Total, siempre en esas situaciones van a haber mil hubiera, si hubiera dicho, si hubiera hecho, si hubiera estado, pero pues si uno se queda pensando en eso, literal, no avanza, creo que se convierten en piedras en el zapato, que es totalmente válido sentirlo, porque sí pasa, y a veces hay esos días en los que uno está juzgón y uno quiere recordar todos estos hubiera, pero también perdonarlos y dejarlos ir. Total, totalmente de acuerdo. Mari, te quiero dar las gracias infinitas porque, o sea, de verdad hablando contigo me di cuenta que tenemos muchas más cosas en común y que de verdad
lo siento como una señal de arriba, como de ven, o sea, no están solas, no están solas. Y obviamente, si nosotras nos sentimos solas en un momento, hay muchas mujeres también que se les ha suicidado el papá de X o Y manera o por X o Y razón, que también se pueden sentir solas. Entonces, que sepan que no lo están y que también aquí en la historia de las dos se puedan sentir un poquito identificadas. Así que te doy las gracias enorme por haberte abierto a hablar de un tema que no es tan fácil, que durante mucho tiempo nos ha generado como ese escozor del qué dirán, pero pues por haber estado aquí. Ay, no, Caro, no. Mil gracias a ti por el espacio, de verdad. Me encantó, o sea, te lo dije desde el principio. Cuando encontré este espacio dije como que acá hay información demasiado valiosa. Hay información demasiado valiosa que nos sirve a nosotros que ya llevamos un tiempo en este duelo, a gente que apenas está empezando un duelo. Y yo creo que estos espacios para eso son, para demostrarnos que no estamos solas, que sí se puede y que en unión, en amor, en todo, ahí está la base como para salir adelante y para seguir. Porque finalmente la vida sigue, los proyectos siguen, los sueños siguen y que nos quedemos con lo bonito que hubo de esa persona, sea un papá, sea un hermano, sea un amigo, sea una pareja, sea lo que sea, siempre nos quedemos con esas cosas bonitas que nos llenen el corazón de amor y nos rebosen de esa alegría, que eso es lo único que nos va a ayudar como a seguir adelante y que estén seguras que esas personas siempre, siempre, siempre están con nosotros. Amén, Mari, así es. Mil y mil gracias nuevamente y también a todas las personas que se conectaron en este episodio. Gracias por haberlo escuchado y nos vemos, bueno, y feliz Día del Padre también adelantado, pero quédense con lo que les resuene de este capítulo, con lo que les pueda servir, como siempre se los digo, y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Otro Manual para el Duelo, el podcast.